Bienvenidos, esta noche vamos a hablar de dos nuevas leyes urgentes que presentó el Ejecutivo hace aproximadamente 10 días a la Asamblea, que tienen 20 más para ser aprobadas, que han generado estímulo, comentario favorable en general, pero una reacción adversa en algunos GATS, porque se les acabó la fiesta, como dirían, es decir, exactamente no pueden poner las fiestas o los conciertos de 2 millones como el alcalde de Machala en gastos de inversión, y en otros casos, a cuenta de eso, crecer ahí la nómina como les da la gana, para pagar los favores políticos, mientras no tienen para hacer lo mínimo que deberían y le pasan todo al Estado, que se esfuerza. Bueno, cuando se presentaron ambos proyectos de ley por parte del director jurídico de la Presidencia de la República, doctor Enrique Herrería, enseguida le consultamos desde el día a la noche cuál es el propósito y alcance de estas iniciativas. Estos dos proyectos de ley de urgencia económica no son solamente creatividad de la asesoría jurídica, del equipo que tenemos en la asesoría jurídica, que no está solamente conformado por juristas, sino también hay un economista, sino que fue iniciativa y pensamiento del señor presidente de la República. Nos hizo ver todas las posibilidades que teníamos para que pueda ofertarse por parte de los privados, por parte del sector particular, estos ofrecimientos de energía que en muchos casos resultarán menos gravosos que el que proporciona el Estado ecuatoriano. ¿Qué se busca con estos dos proyectos de ley económica urgente? Estabilizar la economía del país, hacer que cada uno de los gobiernos autónomos cumpla con sus responsabilidades y procurar el indispensable desarrollo social de los ecuatorianos. Vera a su manera. Llega gracias al auspicio de... Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Cuidar de mi familia empieza por hacer las cosas bien. Por eso todos los lunes aprovecho MedDay para comprar las medicinas que mi familia necesita hasta 30% off. Recuerda, tu receta siempre se respeta. Y para cuidar tu salud con las medicinas que buscas, ahí está Pharmacies. En 13 diseñamos y fabricamos mobiliario que transforma espacios en experiencias. Acompañamos a nuestros clientes desde el concepto hasta la ejecución final, cuidando cada detalle, ya sea en entornos corporativos o residenciales. Aprovecha la tasa preferencial del BIES al 2,99%. Con Mundo Ambienza, tu casa puede ser una realidad desde solo $5 diarios. Vive en una ubicación privilegiada, cerca de todo. Visítanos en www.ambienza.com. En Punto Bebé de Banco Bolivariano lo haces todo. Fácil, rápido, seguro y con horarios extendidos. Tu banco cada vez más cerca de ti. Banco Bolivariano. Eres lo que nos mueve. Les hago notar cómo en el fragmento anterior el doctor Herrería hizo destacar que estos dos proyectos de ley se emprenden por iniciativa del presidente de la República. Algunos detalles de eso quiero averiguar que hasta ahora no han trascendido. ¿Cómo hacía a propósito de qué? Él les dijo que esto era urgente y qué aportes hizo a partir de qué experiencias. En resumen, para entender que él está involucrado en esto. No es solamente hazme esta cuestión de acá, sino que reunámonos. Miren, está pasando lo siguiente. Paul Romero, de Ecuavisa, resumió así la presentación que hizo el doctor Herrería de los dos proyectos urgentes de ley, urgentes económicos de ley, a la Asamblea. Los nuevos proyectos de ley calificados de urgentes en materia económica fueron presentados este miércoles en la Asamblea por el secretario jurídico de la Presidencia, Enrique Herrería. El proyecto de ley orgánica para el fortalecimiento de los sectores estratégicos de minería y energía tiene 18 artículos. El gobierno pretende generar ingresos fiscales y divisas que contribuyan a la sostenibilidad fiscal con inversión privada. Propone dos caminos. 1. Reactivar inversiones para incentivar la creación de clústeres mineros integrales y frenar la minería ilegal. 2.
concesionar y delegar a privados el financiamiento, construcción, operación y mantenimiento de sistemas eléctricos que la Corte Constitucional observó al Ejecutivo el pasado 10 de enero sobre este tipo de delegaciones en esos sectores. Estamos incorporando esas disposiciones que ellos estiman que deben ser muy explícitas para permitir la inversión desde el sector privado. El otro proyecto económico urgente propone una reforma para que los gobiernos autónomos descentralizados destinen mínimo el 70% de su presupuesto a inversión, mantenimiento y reposición de infraestructura y servicios públicos. Una regla fiscal con trazabilidad, control y rendición de cuentas, señaló Herrería. Según el Ejecutivo, en 2024 los gobiernos seccionales destinaron más del 60% del presupuesto a gasto corriente. La Asamblea tiene 30 días para aprobar o rechazar los dos proyectos económicos urgentes. De todo lo que estas iniciativas plantean, hablaremos en los próximos 60 minutos con el secretario jurídico de la presidencia o director jurídico. ¿Cómo es el título? Secretario General Jurídico de la Presidencia de la República. En definitiva, es el abogado de la Presidencia de la República. Eso, con él. Yo solamente te pediría eso, controlar las pasiones. Por lo demás, tú nunca te fuiste porque tu puesto como entrevistador, el mejor entrevistador de la televisión, quedó vacío y finalmente has regresado a tu cauce porque el brillo vuelve a su cauce. Este es Vera, a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera, a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Buenas noches, gracias por la aceptación que hubo ayer a una edición especial de Veraz, solo para analizar y no para entrevistar a nadie, aunque sí reseñar entrevistas, lo que ha sido la reunión Trump-Petro con el tema Ecuador y seguridad puesto en la mesa, más las implicaciones que eso tiene. El secretario jurídico de la presidencia tiene 74 años, es doctor en jurisprudencia, fue 6 años juez de la Corte Constitucional, una larga carrera pública, nacido en Guayaquil. Entre esos temas destaco que comenzó como intendente de policías del Guayas y fue también notable legislador. Bienvenido, doctor, gracias por aceptar la invitación. Gracias, Carlos, por la invitación. La última vez que usted estuvo aquí a los 2 días aceptó estar en la presidencia de la República. ¿Qué va a pasar después de esta a los 2 días? Quiero resaltar que usted me hizo una entrevista en el día de la presentación de los dos proyectos de ley de urgencia económica y referí, como acabamos de ver, de que cuando yo le comentaba sobre los dos proyectos de ley, le dije la importancia que le había dado el presidente de la República, que con él realizamos los proyectos. Eso me llamó la atención, dijo usted, por iniciativa del presidente de la República. No solamente por iniciativa, porque los presidentes de la República le pueden decir a su secretario jurídico, esta es mi idea y anda tú y escríbela. No. Realizamos no solamente la orientación del presidente de la República, que particularmente quería era articular el desarrollo de estos dos proyectos de ley con el devenir del país en cuanto a inversión extranjera y suministro también de energía, y crear toda una suerte de desarrollo integral del país que se inicia con estos dos proyectos que van a asegurar la inversión. ¿Por qué razón? Porque usted se imaginará que si el presidente de la República está empeñado en traer inversión, y por eso es que hace esos viajes con tanta frecuencia, porque está haciendo contactos, en el caso de los Emiratos Árabes tenemos ya muy avanzado la posibilidad de inversión. Estuvo también el presidente en Oslo, en Noruega, donde hay el principal fondo de inversiones del mundo, pero para que se realice, tenga practicidad esos tratos que hay con los inversionistas, hay que asegurar que en el Ecuador exista suministro de energía, una vialidad de primer orden y seguridad jurídica. Eso lo puedo entender, en el de energía y minería. Pero ¿dónde está la unidad de materia con el otro que presentan simultáneamente
como proyecto urgente económico cuando solo se puede presentar uno por mes? Ustedes presentan 2 para un solo mes. En estado de excepción se pueden presentar 2 proyectos. Pero el país no está en estado de excepción, algunas provincias están en estado de excepción. No, estamos en estado de excepción y por lo tanto el estado de excepción habilita. Repito, no todo el país. No dice la Constitución si es estado de excepción en una provincia o en 24 provincias. Ajá. Simplemente se habla en estado de excepción y nos encontramos en estado de excepción, se pueden presentar 2 proyectos. Y además la unidad de materia hace relación a cada uno de los proyectos. Y en ambos hay unidad de materia. Por lo tanto, usted ha observado que no existe crítica alguna ni en cuanto a emergencia económica, a urgencia económica, ni tampoco en cuanto a unidad de materia. Ok. Empecemos con los reparos que se ponen al de el COOTAD. No solamente son vinculados con que ahora ratifica el proyecto que 70% de los recursos que reciben del Estado deben ser destinados a inversión, sino que ustedes dicen qué rubros son y qué rubros no son de inversión, y ahí ardió Troya. Pero además, según la constitucionalista Paola Pavón, prefecta de Pichincha, el proyecto es inconstitucional. Escuche lo que le dijo a FM Mundo. El problema es que buscan minar la autonomía política, administrativa y financiera de los GATS. Recuerda que el artículo 238 de la Constitución, y por eso insisto y arranqué esta entrevista diciendo la norma es inconstitucional, porque viola el artículo 238 de la Constitución. ¿Qué te dice ese artículo en síntesis? Los gobiernos autónomos descentralizados deben tener autonomía política, administrativa y financiera. Lo que se busca es precisamente generar una lógica de presión, de chantaje y control de los gobiernos locales. Y otro tema que es muy importante y es técnico, es muy técnico, el artículo 271 de la Constitución. El 271 de la Constitución, para evitar que los gobiernos subnacionales como antes tengan que lograr sus presupuestos vía chantaje, presión al ministro de Finanzas, presión a los asambleístas, como era antes de la Constitución del 2008, el que mejor relaciones tenía, más presupuestos sacaba para su provincia, se determinó algo, que los recursos deben ser y las asignaciones que hace el Ministerio de Finanzas a cada gobierno local deben ser, primero, oportunas, automáticas, directas. Ok, usted se sabe de memoria los artículos, pero yo no, para recomendárselos y recordárselos al público, a ver si en efecto dice ese artículo lo que la prefecta Pavón sostiene. 238, los gobiernos autónomos descentralizados gozarán de autonomía política, administrativa y financiera, y se registra por los principios, y se regirán, perdón, por los principios de solidaridad, subsidiariedad, bueno, equidad interterritorial, integración y participación ciudadana. En ningún caso el ejercicio de la autonomía permitirá la secesión, es decir, la separación del territorio nacional. Constituyen gobiernos autónomos, etc. Ustedes se están metiendo con la autonomía financiera, les dicen qué sí es y qué no es inversión. Los abogados, no precisamente los constitucionalistas, los abogados conocen que la lectura de la Constitución debe ser integral, sistémica. En consecuencia, no se puede hacer interpretaciones de un artículo de manera aislada. ¿Y por qué razón? Porque la Constitución, cuando clasifica estos diversos gobiernos, los autónomos, no los pone como compartimientos estancos. Es decir, el municipio es un órgano absolutamente alejado del resto del país, igual las prefecturas, igual las juntas parroquiales. ¿Por qué razón? Usted recordará que desde el año 79, la Constitución del 79, había el Consejo de Desarrollo Nacional, que en ese tiempo... El CONADE. Me parece que lo presidía el vicepresidente de la República. Correcto. Entonces, el Consejo de Desarrollo Nacional, actualmente está en la Constitución, ha venido perseverando en el tiempo. Ese consejo es parte del desarrollo integral de todas las instituciones del país, conjuntamente con el presupuesto general del Estado. Y cuando usted lee los artículos pertinentes, como había escuchado esa declaración, usted lee el 200... Estoy... 38. Tengo el problema de que tengo hasta los lentes esos progresivos, pero okay. No me ajusta. Está bien. Ya somos el dos. 280 que habla del Plan Nacional de Desarrollo, usted me permite leerlo. Dele.
Dice, es el instrumento al que se sujetarán las políticas, programas y proyectos públicos, la programación y ejecución del presupuesto del Estado y la inversión y la asignación de los recursos públicos y coordinar las competencias exclusivas entre el Estado central y los gobiernos autónomos descentralizados. Su observancia será de carácter obligatorio para el sector público e indicativo para los demás sectores. Es decir, el Programa Nacional de Desarrollo, el Plan Nacional de Desarrollo, el presupuesto general del Estado engloba no solamente al Estado central, sino a todos los órganos que hacen el Estado ecuatoriano. Por lo tanto, en el momento en el cual se tiene que desarrollar la economía del Estado central, aportando ya no el 21%, Carlos, el 31% del presupuesto general del Estado va destinado a municipios, prefecturas y juntas parroquiales. Sumando dos tipos de participaciones. Dos tipos de los ingresos permanentes y los no permanentes. Pero en el momento en que se recibe semejante cantidad de plata y que Paola Pavón, recuerdo que fue mi compañera en el legislativo, me parece cuando se puso en vigencia el COTAD en el año 2010 o 2011, ella era integrante de ese orden legislativo en el que yo también estaba. Asambleísta. Se aprobó el COTAD y se puso ahí en ese COTAD que el 70% de todos los recursos que dispongan los organismos autónomos seccionales tenía que ser para inversión y solamente el 30% de gasto corriente. Si la discusión no es en eso. Ella lo conoce la perfectamente. discusión está en que ustedes en el proyecto dicen qué rubros deben ser considerados de inversión y cuáles no. Ustedes ratifican que el reparto es 70, que mejor dicho, que el destino de los recursos debe ser 70-30, pero ahora les dicen esto es inversión y esto no es inversión. No, entonces lo que están ellos entendiendo, y creo que ahí hay una confusión, están entendiendo que en el clasificador de gastos se deberían poner exactamente cuáles son los rubros en los cuales ellos pueden utilizarlos para gastos. Ustedes dicen eso en la reforma legal, que hay que definir cuáles son los rubros que sean inversión. Pero eso debería de ser un análisis a debatirse. Paola Pavón pertenece a un partido. O sea, ese desagregado lo tiene que hacer la Asamblea. Lo hemos hecho nosotros en el proyecto de ley. Por eso, pues. Pero si ella discute respecto a que ese desagregado no es el apropiado, vaya a la Asamblea Nacional, a la que tiene un bloque parlamentario muy importante como es al partido al que se pertenece. Pero no digo una cosa que me parece que es una descalificación de un proyecto, es decir, que aquí hay un chantaje. A ver, hay otro artículo que ella citó que va contra el resultado, sino el espíritu de esta ley urgente. Justamente el 271 habla de que las asignaciones anuales serán predecibles, directas, oportunas y automáticas. En el proyecto se habla de que se van a ir entregando los recursos a medida que vayan justificando que se destinan en verdad para inversión el porcentaje. Es decir, van a recibir por cuentagotas la plata que según la Constitución necesitan tenerla automáticamente enseguida. Es que no es verdad lo que están diciendo. Lo que se va a hacer es automáticamente se hace el desembolso. ¿Pero cómo comienza? Pero el desembolso total no. Mira, los municipios, todos los órganos seccionales autónomos, tienen durante el último trimestre del año que tener su programación de gastos para el año inmediato siguiente. En consecuencia, cuando ellos elaboran esa proforma para el año siguiente, en ese momento ya tiene que haber el seguimiento porque tienen que estar informando al Ministerio de Economía para que esté observando que se esté dando cumplimiento. ¿Cada cuánto tiempo propone la ley? ¿Cada trimestre? Se va a hacer una revisión trimestral. Ok, ya entonces, pasados los 3 primeros meses, yo voy a ver si cumpliste con el 70% para inversión de lo inicialmente desembolsado. ¿Cuánto tiempo va a tomar eso? Inmediato, como dice la Constitución, inmediatamente. Pero usted sabe que burocráticamente no es así y que pueden retener los fondos al municipio o al GAT que no sea afín. Que no cumple. ¿Quién verifica que no cumple en efecto eso? El Ministerio de Economía, que es el que constitucionalmente... Pero juez y parte, pues parte del Ejecutivo y ahora es el que decide que no cumple. No es parte del Ejecutivo, es un englobamiento. Lo que estamos es armonizando la Constitución. Esta ley se soporta en 2 pilares. Ustedes van a controlar el gasto lo deberían controlar, por ejemplo, en el caso de las alcaldías, los concejales. Es decir, señor, en el primer trimestre usted no gastó 70% en inversión de los recursos asignados, gastó 40%. Hay un triple control, Carlos. El primer control
es el del Ministerio de Economía para hacer el desembolso. No puede hacer un Del desembolso siguiente rubro, a un claro. organismo que no está cumpliendo con una disposición normativa expresa. El segundo control es el de la Contraloría General del Estado. Y el tercer control es el del órgano de fiscalización, que es el Consejo, por ejemplo, en el caso de los municipios. Bueno, hasta que Son los tres converjan, tres controles. ya Pero- no le van a dar el segundo desembolso en el segundo trimestre. Eso no es así. No es así. ¿Quién dice que no es así? La Constitución. No, yo le digo que la burocracia dice que no es así, porque no van al ritmo que usted quiere en la ley. No, es para eso. Vean, tiene que haber un gobierno serio y un Ministerio de Economía seria que existe en el Ecuador. Un gobierno serio y una ministra de Economía y de Finanzas que es una mujer seria. En el momento lo que tienen que hacer es actuar con rigor normativo y también con rigor de manejo fiscal. Estamos poniendo una regla fiscal para que ellos puedan cumplir con su obligación constitucional, que es lo que aparentemente a muy pocos organismos seccionales no les está gustando. Ok. Enseguida lo que me dijeron dos prefectas de posiciones políticas distintas respecto al gobierno para ver cómo la ley lo trataría. Antes, permítanme recordarles que nos pueden seguir por Facebook y YouTube de Carlos Vera, en Extreme, canal 15 de Vito TV o 709, en DirecTV, canal 194 de Manavisión. En ambas cableras los domingos cerca de 25,000 hogares se conectan, 5,000, 6,000 más en radios, 101.3 FM Radio Centro en audio y en imagen para sus plataformas digitales, Candela con K, 89.3 FM en Banaví, La Bonita, el centro del país, 89.3 FM en Riobamba, para Chimborazo, Cotopaxi, Tungurahua, y en Quito, 101.7 FM Radio Sucesos, líder en información en la capital de la República. Las objeciones de los correístas no se agotan en lo que dijo la constitucionalista Paola Pavón hace pocos instantes. Van mucho más allá, según el iracundo alcalde de Quito, del 22%, Pavel Muñoz. Es nefasta la ley que quieren hacer, Quique. La reforma al COTAD, pero nefasta. Es una puñalada en el corazón a los gobiernos locales. Nosotros, por ejemplo, que dicho de paso, además nosotros cumplimos ya la norma fiscal. Nosotros tendríamos que cerrar escuelas, nosotros tendríamos que cerrar centros infantiles del buen vivir, nosotros, Quito Guavas, como se llama con nosotros tendríamos que cerrar los 60 y piquito. ¿Sabes cuántos puntos 60 y piquito tenemos en el país, en la ciudad? Como 600. Como ahora eso no se entendería inversión, porque inversión solo sería infraestructura, una casa, más o menos el ejemplo lógico sería, sí puedes construir un centro de salud, pero no puedes contratar médicos para que atiendan el centro de salud. Eso es lo que te dice la ley. Si Quito aplicara a rajatabla, tendríamos que votar cerca de 5,000 personas a la calle. Pichincha humana que tiene el Guarmi Pichincha, por ejemplo, les va a pasar absolutamente lo mismo. Eso dice la ley, un argumento parecido me transmitió Lourdes Tibán, mientras que Roberta Zambrano, prefecta de Esmeraldas, con quien también hablé, dice, cuidado con que el gasto para construir una carretera sea considerado inversión como en verdad adecuadamente debe ser, pues los obreros para hacerla resultan que son nómina y me la consideran gasto corriente. Cuidado, dos consideraciones, con las consideraciones que le debo al señor alcalde de Quito, pero no es posible que se quiera hacer entender que la Constitución y el COTAD fija que sean los municipios los que brinden servicios, entre los múltiples servicios que deben brindar a los ciudadanos, que hay una terrible deficiencia en el Ecuador, tiene que brindar también educación y salud. Si hay un centro educativo que tiene, imaginémonos, no sé ahora cuántos son, 6 o 7 grados, y tiene los profesores que se adecuan a esa gradación que existe, o hay un centro hospitalario que brinda servicios médicos en los cuales hay número suficiente de asistencia médica en cuanto a médicos y también enfermeros y el equipamiento, no es posible que se vaya a entender que eso es gasto corriente, pues eso es gasto de inversión, eso es desarrollo social, eso es cumplimiento de las obligaciones constitucionales que tienen los GAT. Entonces, eso de ahí es un sofisma lo que está diciendo el alcalde de Quito. Yo estoy entendiéndole a usted que, ¿saben qué, señores? Entre sus obligaciones no está proveer salud y educación. Está proveer salud y educación. Está entre las obligaciones exclusivas, está también proveer salud y por lo tanto, educación. Médicos y profesores irían a gasto de médicos inversión. y profesores. Lo que está diciendo ¿Por qué se preocupa? Porque está diciendo Pavel Muñoz
Es una mentira, perdón. ¿Qué parte es una mentira? No entiendo de qué se preocupa. Él lo que está diciendo, con eso va a significar que si tenemos un centro de atención médica, nos los van a crear como si fuera gasto corriente, porque ahí tenemos personal. Qué bueno que lo aclara. La ley dice él que dice eso. La ley no dice eso. La ley no dice eso. Si usted lee la Constitución y lee el COTAT y ve cuáles son las competencias exclusivas de estos organismos autónomos y particularmente el municipio, tienen, entre otras obligaciones prestacionales puestas por la Constitución, dar salud y también dar educación. Ya, sobre la preocupación de Roberta Zambrano, me decía, yo voy a hacer carreteras, quiero saber si los obreros de la carretera están considerados como parte del gasto de inversión. Bueno, pero ahí está el control que se debe hacer, porque está bien, va a ser una carretera. Serían en principio gastos de inversión. Va a ser, es un gasto de inversión. Es parte del rubro de hacer la carretera, obreros. Va a ser gasto de inversión, eso es gasto de inversión. Una carretera, los obreros, gasto de inversión. El problema es que si quieren en esa carretera poner un rol excesivo de trabajadores para incrementar como gasto de inversión y es gasto corriente, que es populismo puro. Okay. Eso es lo que se está evitando, porque no todos, ahora no todos, y antes tampoco no todos. Han habido organismos autónomos descentralizados que han cumplido con seriedad sus responsabilidades, pero también hay de los otros. Y nunca ha existido este control, nunca ha existido este rigor fiscal para observar que todos los organismos descentralizados del país cumplan con la disposición imperativa de la Constitución en cuanto a este porcentaje de inversión y de gasto corriente. Justamente eso vamos a revisar al volver. ¿Cuántos de los denominados grandes municipios cumplen con los porcentajes de inversión? Ya van a ver ustedes que la mayoría, un número sorprendente, pero la estadística nos demuestra que incluyen en gasto de inversión para sostener que sí cumplen. Algunos más del 65, que están por debajo, otros más del 75, que están por encima. Las dos leyes de urgencia económica del Ejecutivo aciertan en lo principal y deben ser mejoradas en lo secundario. Se nota una visión integral y prolija, así como rápida y profunda en el nuevo equipo jurídico. Ahora que las otras instancias del proceso las vuelvan más viables. ¿Cómo medimos el progreso de un país? Podemos empezar midiendo los kilómetros que juntos hemos recorrido, en los que hemos construido grandes logros que hoy nos acompañan, o por la calidad del camino que ha distribuido la energía que hoy nos conecta, iluminando los caminos del desarrollo, dando calidad y seguridad a la energía que nos han llevado a obtener las certificaciones más exigentes. Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Ponte pilas con tu casa propia. Aprovecha la tasa preferencial del BIES al 2,99%. Con Mundo Ambienza, tu casa puede ser una realidad desde solo $5 diarios. Vive en una ubicación privilegiada, cerca de todo. Visítanos en www.ambienza.com. Somos Euroblinds, la fábrica de cortinas, persianas y toldos más moderna y tecnificada del país. La tecnología, la calidad de los componentes y la variedad de tejidos forman parte de nuestra propuesta de valor hacia cada cliente. Contamos con una amplia gama de modelos de protección solar interior y exterior. Desde cortinas Euroroller, Eurodrapery, Eurocell y hasta toldos Eurosonlux y Euromax. Puedes elegir un accionamiento manual o dar el siguiente paso con sistemas motorizados que te permiten controlar tus cortinas desde tu teléfono, control remoto o mediante automatización inteligente. Además, nuestros tejidos están libres de sustancias tóxicas y cuentan con certificaciones internacionales, priorizando siempre la salud. Euroblinds presente en los mejores proyectos del país. Contáctanos ya. Vera a su manera, crítico e independiente. Hemos consumido medio tiempo el programa para hablar principalmente de los GATS. Ya vamos a hablar de lo que tiene que ver con energía y minería. Antes, permítanme recordarles que el repito del programa es por OnePlus, canal 14, el mismo número en las tres cableras, 4, que lo reproducen. 14, Extreme, CNT, Claro TV y NetLife.
En Zapping, en cambio, lo pasa a canal 121. Al día siguiente es el reprise, 6 de la mañana. El canal de YouTube Ecuador en Vivo TV sube el programa apenas concluye. En Imbaburi Carchi, Alborada 90.3 FM pone también un reprise al día siguiente, pero a las 6:30 de la mañana. Y desde hace 2 semanas nos reproduce Ecotel TV en Loja, en sus medios convencionales y también en sus plataformas. Miren este gráfico que publicó recién el economista Larry Yumibanda. Las fuentes son reportes presupuestarios de cada municipio, así que hay que tomarlo con beneficio de inventario. Composición del gasto de los municipios grandes en el 2023, hace 2 años. Vean el de Quito, participación del gasto de inversión y capital está por debajo, 58%. El de Guayaquil está por encima, 76%. El de Cuenca por encima, 79%. El de Manta, 71%. Todos los demás por debajo. Ambato, 61%. Puerto Viejo, 66%. Santo Domingo, perdón, me olvidaba, por encima. Riobamba por debajo, 68%. Loja, 53%. Machala, 61%. Durán, eso no se lo cree nadie, 74%. Los municipios colocan ahí lo que les da la gana como gasto de inversión. Y a propósito de eso, consulté la opinión de un abogado experto tributarista, Napoleón Santamaría, para tener una visión independiente del asunto. El proyecto de ley, como bien lo dices, no solo establece un principio general, que es que los valores que se asignan desde el presupuesto general del Estado a todos los gobiernos seccionales, dígase, consejos provinciales, municipios y juntas parroquiales, no se destinen exclusivamente al gasto. Punto. Entonces, ¿a qué deben destinarse? Lo que propone la reforma es que al menos el 70% de sus ingresos se destine a la inversión. ¿Por qué es importante esta reforma? Porque hoy día llegan los alcaldes, llegan los prefectos, los presidentes de juntas parroquiales y creen que ante su propia iniciativa y sin ningún control legal pueden destinar a lo que quieran. La reforma propone entonces no solo este control 70-30, sino 2 temas sustanciales que el país tiene que avanzar. El más sustancial luego de esta reforma es publicidad. Los ciudadanos tenemos que saber dónde está la plata, dónde están los impuestos. Y entonces cada trimestre los municipios tendrán que decirnos, a ver, gasté en tal escuela, hice tal alcantarillado, y lo demás gasté en sueldos y salarios, en servicios, etcétera. De tal manera que una reforma de esta naturaleza no solo nos sirve para orientar bien las finanzas públicas, sino para que los ciudadanos sepamos qué se hace con la plata, y si no, para sancionar, porque no podemos pensar en un país desarrollándose con un gasto o un mal gasto, un mal uso, y sobre todo con corrupción en los fondos públicos de los GATS municipales, provinciales y parroquiales. Y de esto último, doctor Herrera, quiero partir. ¿Qué sanción establece la ley para quienes incumplan? No hay ninguna sanción, simplemente el organismo autónomo descentralizado que no cumple con esta regla fiscal del 70% para gastos de inversión no va a recibir, como dice la Constitución, de manera inmediata, automática, los recursos que están dispuestos para que ellos reciban, que es, reitero, 31%, hasta que complete hasta que rectifique. Ya en el momento en el cual, por eso reitero, el último trimestre de cada año, los consejos municipales, para referirnos directamente, tienen que elaborar su proforma presupuestaria del año siguiente, que tiene que guardar coherencia, armonía con el presupuesto general del Estado y con el Plan Nacional de Desarrollo. De alguna manera sí hay una sanción. ¿Sabes qué? No cumpliste con ese porcentaje. Según estos informes, no tienes el resto. Supongamos que llega el ejercicio al final del año y determinados montos se acumulan porque no se usaron para inversión. ¿A dónde van esos montos? Eso tiene que ir para la obra que tiene que hacer directamente el Estado central en el déficit, en la deficiencia, en la inobservancia, en la incuria en que ha ocurrido el organismo seccional autónomo. Pero además, no solamente porque usted me puede decir, bueno, hay organismos seccionales autónomos pequeñitos, su presupuesto no les alcanza para todos los gastos. Allí viene a suplir esa deficiencia por densidad demográfica pequeña, por falta de recaudos de autogestión. Esa deficiencia la viene a suplir el Estado central, sino que ahora el Estado central también asume esa deficiencia de algunos
organismos autónomos descentralizados grandes que no tienen esta responsabilidad del 70%. Qué interesante, usted se adelantó a lo que yo le iba a preguntar. Allí irían los fondos remanentes, porque la prefecta de Guayas ha sugerido que esos fondos que se acumulen por no utilizados vayan como estímulo a los que sí lo utilizaron bien y se repartan de alguna manera que el Ejecutivo tendría que fijar. Constitucionalmente eso está dispuesto. Cuando hay este déficit financiero de parte del órgano autónomo pequeño, en ese momento se va a hacer una repartición equitativa. Son fondos que van a servir para lograr el desarrollo social del Ecuador desde el Estado central si es que no cumple el órgano seccional. Cuando volvamos hablaremos del aspecto más polémico, no es el único, hay tantos, de la ley de minería y energía, en fin, aquel que tiene que ver con que ahora no se requiere una licencia ambiental para iniciar un proyecto, sino una autorización distinta de otra categoría y enseguida ardió otro. Las dos leyes de urgencia económica del Ejecutivo aciertan en lo principal y deben ser mejoradas en lo secundario. Se nota una visión integral y prolija, así como rápida y profunda en el nuevo equipo jurídico. Ahora que las otras instancias del proceso las vuelvan más viables. Hola, hola chicos, ¿cómo están? Muchos de ustedes me han escrito y me han dicho, Cari, tú vas mucho a Punto Bebe, ¿qué tanto haces ahí? Pues vamos, acompáñenme y yo les voy a contar todo lo que se puede realizar en Punto Bebe. Estoy totalmente segura que te vas a sorprender. Retiros en efectivo, depósitos, avances de efectivo, retiros con Quick Pay, cobro de giros. Te lo dije, tienes tantas opciones sin necesidad de ir al banco. En Punto Bebe de Banco Bolivariano lo haces todo. Fácil, rápido, seguro y con horarios extendidos. Tu banco cada vez más cerca de ti. Banco Bolivariano, eres lo que nos mueve. En 13 diseñamos y fabricamos mobiliario que transforma espacios en experiencias. Cada proyecto nace del equilibrio entre funcionalidad, estética y calidad, creando interiores que reflejan identidad, confort y estilo atemporal. Acompañamos a nuestros clientes desde el concepto hasta la ejecución final, cuidando cada detalle, ya sea en entornos corporativos o residenciales. Cuidar de mi familia empieza por hacer las cosas bien. Por eso todos los lunes aprovecho MedDay para comprar las medicinas que mi familia necesita hasta 30% off. Recuerda, tu receta siempre se respeta. Y para cuidar tu salud con las medicinas que buscas, ahí está Pharmacies. Vera a su manera, crítico e independiente. Macrodigital nos pone en los Estados Unidos y especialmente en muchos hogares ecuatorianos porque la mayoría de sus suscriptores son de ese origen. 10.000, 12.000 más o menos los domingos. Igual en Hispasat, en España, en 21 de 24 provincias acá en el Ecuador de manera singular y especial. Destaco siempre Galápagos, en una cablera de Colombia y en Zapping de Perú. Allá somos en Lima, canal 129. Ok. La principal objeción al proyecto de ustedes sobre energía y minería, como sea que se llame, dice, solución normativa propuesta, delimitación técnica de actos administrativos previos y cumplimiento de la urgencia económica. La sustitución de la licencia ambiental por la autorización ambiental. ¿Por qué lo uno por lo otro? Para que se dé una licencia de extractivismo en minería, hay la etapa de prospección, la etapa de exploración, la etapa de explotación. Estamos hablando de etapas claramente diferenciadas, ¿verdad? En cada uno de ellos no se requería más que una licencia ambiental. Bueno, pero para cada una de las etapas hay múltiples instrumentos de autorización. Lo que nosotros estamos haciendo es consolidando en una sola licencia para la etapa correspondiente. Pero una autorización baja los estándares de control. ¿Por qué razón? Las exigencias técnicas. Sigue habiendo la disposición constitucional de la consulta obligatoria donde hay extractivismo. ¿Cómo le puede dar usted autorización a un proyecto que inicialmente tenía buenas perspectivas en los estudios, después
En la fase de exploración encontró resultados y en la de explotación está contraviniendo ciertos parámetros. Acá cuenta que ya avanzó no sé cuánto tiempo, invirtió no sé cuánta plata. No contraviene nada. ¿Sabe lo que estamos haciendo con esta ley en particular? Estamos impidiendo la minería ilegal con todas las implicaciones que tiene en la sociedad. ¿Por ejemplo, qué? ¿De qué manera? ¿Por qué? Usted me pide a mí una licencia ambiental y yo le concedo la licencia ambiental, pero cuando usted tiene ya la licencia, usted no hace ninguna inversión. Usted está viendo quién cerca de usted está haciendo una prospección que está dando resultados. Es más, especula. De exploración. Vende su está permiso, ¿verdad? Y le entrega el permiso a otro y empieza la minería ilegal. Ajá. Con todas las secuelas de actos de corrupción que existen. Correcto. ¿Y esto de qué manera lo impide? Esto lo va a impedir porque nosotros vamos a establecer, como está en el proyecto, establecemos la licencia ambiental, pero tiene que haber inversión en un plazo que es absolutamente razonable y si no se le va a retirar la concesión. O sea, ustedes no establecen la licencia ambiental, establecen la autorización. Reemplazan la licencia ambiental por una autorización. Es lo mismo, es lo mismo. No tiene menor categoría, no tiene menor... es al revés. Es exactamente lo mismo. Lo único que estamos nosotros es, en vez de estar extendiendo los plazos con una burocracia desalentadora para la inversión, los estamos reduciendo los plazos para que haya una inversión más rápida y evitar la corrupción. Cuando volvamos, en cambio, averiguaremos en qué esto cambia la posibilidad de inversión en el sector eléctrico y responde a lo que reclamó la Sacrosanta Corte Constitucional, es decir, que no se hable solo de permitir la inversión del sector eléctrico cuando sea el interés público, interés general, sino que se expliquen por lo menos algunas circunstancias o casos en que eso sería necesario. Las dos leyes de urgencia económica del Ejecutivo aciertan en lo principal y deben ser mejoradas en lo secundario. Se nota una visión integral y prolija, así como rápida y profunda en el nuevo equipo jurídico. Ahora que las otras instancias del proceso las vuelvan más viables. Un nuevo año comienza, lleno de ilusiones, esfuerzo y la esperanza de un mejor mañana. En este nuevo ciclo, Banecuador seguirá acompañándote, creyendo en tu trabajo, caminando contigo en cada paso con la entrega de créditos para hacer realidad tus sueños. Confía en Banecuador, el banco que cree en ti, en tu esfuerzo y en el nuevo Ecuador. Dile que llore todo lo que tenga que llorar. No le pides que sea fuerte, es normal tener miedo. Que viva su vida normal, que no piense en esa enfermedad. Dile que es bonita en todos los aspectos de su vida. Siempre vas a estar con una persona quien te apoye. Dile que no se rinda, que en esta vida todo se puede. No hay nada mejor que saber que no estamos solos. Creo que las mejores palabras que le pueden decir a alguien es: estoy aquí para escucharte, para que te quejes cuando algo no te gusta, incluso cuando te sientes bien. Dile, te esperamos en casa. Si hemos pasado peores cosas, pues este tratamiento también lo tienes que terminar. Dile que la vida no se acaba aquí, vamos a seguir guerreando. Ponte pilas con tu casa propia. Aprovecha la tasa preferencial del BIES al 2,99%. Con Mundo Ambienza, tu casa puede ser una realidad desde solo $5 diarios. Vive en una ubicación privilegiada, cerca de todo. Visítanos en www.ambienza.com. Vera a su manera, crítico e independiente. Canal 24/7 pone el programa en sus redes y medios
al aire, lo emite, lo sube, como se dice ahora, una hora antes de la emisión oficial, es el único autorizado para eso. Es decir, a las 21 horas y grabamos en el estudio de podcast de Radio Centro 101.3 FM. El proyecto de ley orgánica para el fortalecimiento de los sectores estratégicos de minería y energía calificado como urgente en materia económica por el Ejecutivo responde a una cuestión que la Corte Constitucional objetó, que ha sido motivo de preocupación de Alberto Acosta Burneo cuando estuvo aquí, que él recuerda solo cambiará cuando haya una reforma a la Constitución sobre sectores estratégicos, pero hasta tanto deberían hacer esto. 3 o 4 aspectos que a usted son disparadores, que son claves. Para el tema de sectores estratégicos la solución es muy sencilla. Lo único que tiene que hacer es cambiar en la Constitución, mantener el concepto de sector estratégico, pero decir el único sector estratégico es la seguridad nacional, producción de armas y todo lo que tenga que ver con seguridad física de los ciudadanos. Eso es, señores, de sector estratégico. Caso, ¿y en qué otros casos? Todos los sectores productivos dejan de ser sectores estratégicos y con eso automáticamente se pasa a abrir la opción de invertir, a abrir la puerta a la inversión. Entonces, el primer cambio importante es eliminar barreras desde la Constitución y seguir con las leyes. Si es que mientras se haga ese cambio en la Constitución, hay que cambiar en las leyes, abrir la ventana de la excepcionalidad, suponiendo que, de hecho, va a tomar un tiempo la enmienda constitucional. Mientras tanto, intentar reformas legales para que esa excepcionalidad sea lo más amplia posible. Lo que la Corte está diciendo, hagan lo contrario, que la excepcionalidad sea lo más pequeña posible. ¿Hace esto último la ley, doctor Herrería? ¿Abre la ventana de la excepcionalidad, como la denomina Alberto Acosta Burneo? 2 consideraciones. La primera, intentando interpretar lo que dice Alberto tan acertadamente, no en cualquier país del mundo. No hay sector estratégico mejor que la seguridad jurídica. Más aún en países en vías de desarrollo como en el Ecuador, lo que deberíamos acertar es tener seguridad jurídica. ¿Cómo se consigue eso? Por ejemplo, en este caso de esta ley, nosotros hemos seguido a pie juntillas la sentencia de la Corte Constitucional en la que se nos dijo para calificar la excepcionalidad tiene que estar debidamente tipificada, taxativamente dispuestas todas las causales, los hemos hecho para no dejar que sigan insistiendo en que el interés general, el interés público es un concepto abstracto y que tiene que haber una debida tipificación. Está en el proyecto de ley, por lo tanto, yo aspiro que haya complacencia de la Corte Constitucional. Todavía no nos han dado respuesta a nuestro pedido de aclaración y ampliación. A eso iba. O sea, ustedes se anticiparon a que sin recibir el pedido, la contestación al pedido de ampliación y aclaración, ya responden a la oposición anterior. Porque no sabíamos el tiempo que se iban a demorar, todavía ya pasado algunas semanas. Además de que la ampliación y aclaración no variaba la posición anterior. No varía la posición, por supuesto, pero además creo que guarda coincidencia a la aspiración que tenía la Corte Constitucional con lo que hemos nosotros insertado en este proyecto de minería y de electricidad. Pero permíteme hacerle esto de aquí solamente como una ejemplificación de lo necesario de estos 2 proyectos. La primera, que es la más importante para garantizar inversión. La segunda, ¿cuáles son las 3 principales causas de degradación ambiental en el país, de contaminación? La primera es la minería ilegal. No, es la tercera. Las aguas negras. Estoy hablando de que en los cantones donde no hay canalización, donde no hay lagunas de oxidación para depurar esas aguas servidas que desembocan en los ríos, es la principal fuente de contaminación en el país. ¿Cuál es la segunda? La segunda fuente son también desde el campo cuando vienen los pesticidas. La tercera es la minería ilegal. Por lo tanto, usted está viendo que estamos atacando las 3 principales causas de contaminación. ¿Y qué ocurre con la contaminación? GATS, dedíquense a lo más urgente. A lo más urgente. Es desechar bien o tratar bien sus aguas servidas. Por supuesto, todas las excretas de muchas ciudades del país van sin tratamiento a las aguas de los ríos y eso produce un doble efecto. En primer lugar, las enfermedades porque hay poblaciones en las cuales se consume el agua del río. Gastroenteritis y otras enfermedades endémicas. En segundo lugar, esa agua sirve para irrigar los cultivos que ya la Comisión Europea está advirtiendo que el Ecuador no puede seguir exportando con altos índices de pesticidas los productos agrícolas. Otra cosa grave,
Pero si a eso le suma que pueden haber patógenos, productos de las excretas que van desde los ríos contaminados para irrigar plantaciones agrícolas, es más grave. Y a eso usted le suma la minería ilegal que estamos combatiendo con estos proyectos, se justifica moralmente, éticamente estos dos proyectos. Yo no digo que sean perfectos, todo proyecto humano es perfectible, pero para eso está el órgano que va a legislar, que es la Asamblea Nacional, donde si creen ellos que hay algún defecto, algún perfilamiento que pueden hacer para mejorar, lo pueden hacer y lo deben hacer, pero no oponerse diciendo mentiras, eso de ahí sí no es concebible. ¿Por qué no los llamaron ustedes antes para consultar si querían una ley con menos objeciones? Inclusive a los propios GATS que son afines al gobierno. Vea, yo no le puedo decir, pero yo he conversado con gobiernos autónomos descentralizados y están conformes con la ley. Les parece que es una ley que no solamente que va a poner en cintura a los que no quieren ser puestos en cintura, sino que va a contribuir al desarrollo social del país. Pero además del desarrollo social del país, va a vender una imagen hacia el exterior de que en el país hay condiciones ecológicas, que se cuidan los ríos, que se cuida el agua, que hay una producción agrícola que no está contaminada y que no puede ser contaminada, que abren la inversión extranjera para vialidad, para que los productos entren y salgan del país. Estamos nosotros modernizando el Estado ecuatoriano y eso es lo que causa desazón de ver que hay personas que se oponen a esto. Otra objeción que han hecho los GATS es, muy bien, para exigirnos a nosotros primero cumplan ustedes. Dennos las asignaciones a tiempo, pues tienen 3, 4 meses, 5, 6 meses de atrasados. Bueno, esperemos que también empiecen a cumplir los GATS, empiece a trabarse esta relación de armonía entre los gobiernos autónomos descentralizados con el Ministerio de Economía del Ecuador y también con el propio Ministerio de la Política. La ministra de Política es una mujer eficiente como es Natalie Morillo, inteligente, siempre con apertura, se empieza a conversar y van a ver que con toda seguridad va a haber una mayor celeridad en la entrega de estos recursos, pero que vayan a cumplir también y que estén dispuestos a cumplir con estas reglas fiscales que se están imponiendo, que además es obligación constitucional. Por fin los han puesto en cintura, algunos, y eso es lo que les molesta. Los que están enmarcados en esto cerca no deberían preocuparse, sino afinarse. Volvemos con las conclusiones enseguida. Las dos leyes de urgencia económica del Ejecutivo aciertan en lo principal y deben ser mejoradas en lo secundario. Se nota una visión integral y prolija, así como rápida y profunda en el nuevo equipo jurídico. Ahora que las otras instancias del proceso las vuelvan más viables. Hola chicos, ¿cómo están? Muchos de ustedes me han escrito y me han dicho, Cari, tú vas mucho a Punto BB, ¿qué tanto haces ahí? Pues vamos, acompáñenme y yo les voy a contar todo lo que se puede realizar en Punto BB. Estoy totalmente segura que te vas a sorprender. Retiros en efectivo, depósitos, avances de efectivo, retiros con Quick Pay, cobro de giros. Te lo dije, tienes tantas opciones sin necesidad de ir al banco. En Punto BB de Banco Bolivariano lo haces todo. Fácil, rápido, seguro y con horarios extendidos. Tu banco cada vez más cerca de ti. Banco Bolivariano, eres lo que nos mueve. Cuidar de mi familia empieza por hacer las cosas bien. Por eso todos los lunes aprovecho MedDay para comprar las medicinas que mi familia necesita hasta 30% off. Recuerda, tu receta siempre se respeta. Y para cuidar tu salud con las medicinas que buscas, ahí está Pharmacies. Vera a su manera, crítico e independiente. Le decía Enrique Herrería, es más lo que se me queda en el tintero con estas dos leyes que he repasado brevemente, pero es lo principal lo que hemos incluido para no incurrir en una omisión más grave. ¿Qué falta de lo trascendente en esta iniciativa? Yo creo que hemos hecho todo el esfuerzo, hemos seguido el pensamiento del presidente de la República, disposiciones concretas de orden económico, de estrategia de inversión, que es importante, que se revelan sin lugar a dudas en los dos proyectos de ley. Y claro, como todo producto humano es perfectible, también
que hagan las personas que critican, que tienen representación parlamentaria, que vayan al Parlamento, que vayan a la Comisión de Desarrollo Económico donde se están estudiando estas dos leyes y que hagan sus aportes, pero que no hagan una crítica que no es una crítica apropiada. Para quienes no conocen el proyecto en la parte de la ley que tiene que ver con energía y electricidad, ¿cuáles casos son los que ustedes consideraron susceptibles de dar paso a la inversión privada en electricidad que quería la Corte Constitucional que no quede en enunciación genérica de interés público, interés general, por ejemplo? Se lo voy también a ejemplificar. Mire usted, Colombia, la generación de energía eléctrica es privada en el 60%. Apenas el 40% es inversión del sector estatal o tiene control del sector estatal. El 60% son los privados. En el Perú van en la misma línea de porcentaje. Mientras en el Ecuador la inversión en el sector privado es mínima y eso obedece a una cosa elemental, porque no tenemos suficiente ahorro interno. El Ecuador, siendo un país pequeño y se impide la inversión con esta cantaleta de los sectores estratégicos, no tenemos nosotros como desde el Estado propiciar energía eléctrica. Por lo tanto, se vuelve imprescindible que sea el sector privado el que vaya a hacer las inversiones. Esa es una de las principales razones. Falta de recursos económicos desde el Estado para nosotros poder propiciar energía eléctrica. Es decir, otra vez hay un concepto mucho más adecuado, pero no hay una enunciación de casos como quería la Corte. ¿Cuáles recuerda usted que se mencionen, por ejemplo? Está la enunciación de casos, está la crisis del estiaje, por ejemplo, pueden haber crisis del clima en el cual por estiaje se reduce la producción de energía, de suministro de energía desde el Estado, y como eso hay una serie más de casos que están ejemplificando lo que quería la Corte Constitucional. ¿Quiénes les dieron a ustedes los insumos para decir, miren, estos son los casos principales que nos pueden suceder? Los ministerios técnicos, Ministerio de Energía, Ministerio de Economía y Finanzas. Los ministerios técnicos son los que nos proporcionan los insumos técnicos a los cuales nosotros les damos el contenido jurídico. ¿Qué le permitió trabajar al ritmo que está haciendo ahora? Dos cosas: ganas de sacar el país adelante y un presidente de la República que da el ejemplo porque trabaja como nunca había visto yo trabajar un presidente de la República. 7 días a la semana, a todas horas del día, hace llamadas en el momento en que otras personas están descansando, porque está planificando el desarrollo del Ecuador. ¿Le han dado a usted las herramientas que le prometieron para cumplir su trabajo? Me dio el presidente de la República el día que me propuso el cargo, me dio vía libre para que yo, en primer lugar, haga una reestructuración de la Secretaría Jurídica con las personas que estime convenientes, y me ha dado respaldo en las decisiones que le he propuesto al señor presidente de la República. Por supuesto, hay cosas, el que dice estoy en desacuerdo, esto aquí creo que no está bien, y yo tengo que decir, esto no quiere el presidente de la República. Pero en la mayoría de los casos me ha dado respaldo en algunas iniciativas jurídicas. Doctor Enrique Heredia, gracias por la explicación detallada, aunque muy somera también en otros casos, de estas dos leyes de iniciativa urgente, económica. Gracias por mojarse el poncho a estas alturas del partido, no se lo he dicho antes de frente, cuando usted podía estar en el ejercicio privado, retirado, disfrutando de su aporte cívico al país, y se complica a estas alturas de la vida. Necesitamos que muchos más ecuatorianos de su experiencia se compliquen para que ayudemos al gobierno a sacar el país adelante. Y creo que este es un aporte muy importante, concretado en apenas 2 meses, entre las varias iniciativas que se esperan del secretario jurídico de la Presidencia de la República. Pero más trascendente que eso, es lo que estas leyes, también de manera muy sumaria, hemos resumido que aportan para el despegue, que ojalá sea en algún momento el progreso del Ecuador. Que sean debatidas, tratadas, pulidas, mejoradas, perfeccionables, como su propio autor dice, pero que no sean sabotadas y chantajeadas por quienes han usado los recursos del Estado durante años para gastar en lo que les dé la gana, principalmente su promoción política, la lista de sus partidarios que luego son premiados con puestos que no se necesitan, la corrupción y finalmente el financiamiento o la alcahuetería al crimen organizado que solapan en algunas jurisdicciones o el tránsito en otras que no han logrado controlar. Eso es lo que les duele a los que más preocupados están.
Buenas noches. Vera a su manera. Llegó gracias al auspicio de... Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Cuidar de mi familia empieza por hacer las cosas bien. Por eso todos los lunes aprovecho MedDay para comprar las medicinas que mi familia necesita hasta 30% off. Recuerda, tu receta siempre se respeta. Y para cuidar tu salud con las medicinas que buscas, ahí está Pharmacies. En 13 diseñamos y fabricamos mobiliario que transforma espacios en experiencias. Acompañamos a nuestros clientes desde el concepto hasta la ejecución final, cuidando cada detalle, ya sea en entornos corporativos o residenciales. Aprovecha la tasa preferencial del BIES al 2,99%. Con Mundo Ambienza, tu casa puede ser una realidad desde solo $5 diarios. Vive en una ubicación privilegiada, cerca de todo. Visítanos en www.ambienza.com. En Punto BB de Banco Bolivariano lo haces todo. Fácil, rápido, seguro y con horarios extendidos. Tu banco cada vez más cerca de ti. Banco Bolivariano. Eres lo que nos mueve.